eso es completamente un mito. Para las personas con trastorno de personalidad siempre hay una oportunidad de transformación sobre lo que son sus patrones y rasgos de personalidad asociados a su diagnóstico. Para eso contamos, digamos, en el mundo de la salud con varias alternativas. Digamos que la más importante es el arraigo a un proceso de psicoterapia intensiva, donde un profesional experto acompaña al paciente en un proceso, digamos, largo. Aquí no podemos hablar de procesos breves, sino de procesos, digamos, intensos y constantes en el tiempo. Digamos, en interconsulta o en apoyo de otros procesos clínicos, como son normalmente el apoyo de psiquiatría y el apoyo, digamos, de otras alternativas terapéuticas, como la parte, digamos, nutricional, a veces la parte neurológica y de otras ciencias de la salud que apoyan cierta parte de la sintomatología, donde le permitimos al paciente ir evolucionando positivamente. Básicamente, ¿de qué se trata el proceso? De que el paciente vaya pudiendo autorregular su vida emocional, que es, digamos, uno de los puntos más débiles en este tipo de trastornos, donde vaya también entendiendo cómo regular su parte conductual, que también es una de las áreas de oportunidad de mejora, donde también vaya obviamente evolucionando hacia formas de relacionamiento con los demás y con el entorno de manera más óptima, puesto que ahí también hay, digamos, grandes áreas de conflicto y así donde haya mucha constancia y motivación por parte del paciente, irlo llevando hacia, digamos, una mejor calidad de vida y una mejor, digamos, relacionamiento con su entorno. Así que sí hay muchas oportunidades de cambio para el paciente. Es un total mito que los pacientes con este tipo de patologías no puedan tener oportunidades de cambio. Digamos que hay mucha teoría, muchos autores que han trabajado y han hecho sus propias tipologías, pero digamos que aferrándonos a lo que dice nuestro manual diagnóstico, que sería el DSM-5, que es lo que nos permite a nosotros hacer las listas de chequeo y de revisión para poder diagnosticar un paciente. Diría pues obviamente que los trastornos de personalidad no todos son iguales, todos tienen una forma de presentarse y de manifestarse en el mundo totalmente diferente. Digamos que hay unos más conocidos y más prevalentes que otros. Ahí hablaríamos del trastorno límite de la personalidad, del trastorno ansioso de la personalidad, del trastorno narcisista de la personalidad. Básicamente estos se agrupan en tres grandes grupos eh, que tienen que ver sobre todo con los patrones y rasgos que presentan este tipo de pacientes. Unos que están del lado, digamos, de trastornos que se manifiestan más por su forma excéntrica de presentarse, otros que tienen que ver más con la parte emocional y afectiva, y otros que tienen que ver con rasgos de tipo ansioso. Ahí qué es lo que se transforma o lo que se modifica, pues obviamente los rasgos y patrones, la sintomatología, el pronóstico y la forma de tratamiento. Ahí es donde se presentan realmente las diferencias entre unos y otros. No, realmente es un mito y ha sido un mito que ha generado mucho estigma y de verdad ha generado más dolor y sufrimiento para los pacientes y sus familiares. Pensar que estas personas deben ser como retiradas o retraídas de la sociedad, precisamente pensando que estas personas pueden generar algún riesgo o algún peligro para los demás. Estas personas no necesariamente tienen que ser equivalentes a algún tipo de violencia. La violencia realmente en estos pacientes han sido un estigma que se ha manejado más desde los medios de comunicación, desde las exageraciones que podemos ver en películas o series que han intentado representar este tipo de personajes que intentan darle vida como personas con algún tipo de trastorno de personalidad,
pero obviamente que desde esas exageraciones lo que han generado ha sido como una sensación de miedo por parte de las personas hacia este tipo de personas con estas patologías y realmente no hay por qué. Que sí se puede presentar y digamos que ahí es donde se ha, digamos, como generado gran parte del miedo y del estigma que se tiene. Y es que estas personas tienen unos riesgos inminentes sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Y cuando se une un trastorno en la personalidad con el consumo, sobre todo el consumo que ya habla de un tipo de adicción, sí se pueden generar conductas violentas, pero más que por el trastorno, por el mismo consumo. También cuando estas personas han tenido experiencias tempranas en su núcleo familiar de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Eso ya tiene que ver más con una historia de vida donde las personas han aprendido o han tenido heridas propias de su historia en las que los trastornos de personalidad no son la causa inminente para el riesgo de violencias, sino que son esas experiencias tempranas las que determinan que estas personas puedan llegar a ser violentas. Y como lo digo, el consumo de sustancias o de alcohol, lo que determinan pues que estas personas lleguen a cometer algún acto de violencia contra los demás. Bueno, digamos que hay mucha polémica en los diferentes autores que hablan sobre esta problemática, pero básicamente es que las teorías del desarrollo nos dicen que durante la juventud o durante la adolescencia no se habla de que ya hay una personalidad determinada, sino que sigue en formación. Por lo tanto, durante la adolescencia, hasta que cumplamos los 18 años, básicamente, no se puede hablar de que existe un trastorno de la personalidad consolidada. Sin embargo, se puede decir que durante la adolescencia pueden empezar a aparecer algunos síntomas o algunos patrones de comportamiento que pueden indicar que durante la adultez aparezca un trastorno de personalidad o unos rasgos de la personalidad asociados a un tipo de patología. Recordemos que durante la adolescencia existen cierto tipo de crisis, sobre todo a nivel psicológico, que a veces confunden y a veces nos hacen pensar que en los adolescentes existe algún tipo de trastorno. Sin embargo, pueden ser comportamientos naturales del mismo proceso pues, de desarrollo del adolescente. ¿De qué tipo de comportamientos podríamos hablar? Digamos de una dificultad inminente para el control de las emociones. Digamos que el adolescente tiene muchas dificultades para autorregularse emocionalmente. Entonces esto da a entender a veces que el adolescente está trastornado o tiene algún tipo de dificultad psicológica. Otra, problemas para relacionarse con los demás y sobre todo desde el punto de vista comunicacional. Ahí también hay a veces ciertos rasgos o ciertos comportamientos que nos confunden y nos hacen pensar en que este adolescente pueda estar teniendo algún tipo de sufrimiento psicológico. También podríamos hablar de que son personas conflictivas, de que generan conflicto y problemas a nivel de sus relaciones interpersonales y que son, digamos, muy difíciles de tratar y de que mantengan y sostengan relaciones sólidas. Entonces también ese es, digamos, como una señal o una alarma que a veces indicaría que el adolescente tiene algo o está sufriendo de algún tipo de patología. Sin embargo, pues no siempre podemos pensar que estas conductas o que este tipo digamos, de formas de relacionamiento estén asociadas con un trastorno, pero sí pueden ser señales de que en la adultez se consolide algún tipo de trastorno de la personalidad. Por eso tenemos que pensar en un tipo de atención temprana, preventiva, sobre todo cuando estas reacciones del adolescente son muy intensas, nos indican que le están generando un gran sufrimiento tanto al paciente como a su entorno inmediato, sobre todo a la familia, y cuando tienen mucha durabilidad en el tiempo. De ahí que entonces la terapia psicológica sea la herramienta por excelencia
para evitar que, digamos, estos patrones se arraiguen más al sistema psicológico y al sistema de relacionamiento y, como digo, terminen convirtiéndose en un trastorno de personalidad cuando el adolescente haya pasado la adolescencia como etapa del desarrollo y haya llegado a la adultez. Bueno, definitivamente, como lo dije ahorita, sobre la posibilidad de cambio de este tipo de trastornos, sí hay posibilidades de mejoramiento. Hay unos trastornos con mejor pronóstico que otros, pero todos tienen oportunidad de mejora. La evidencia científica, de verdad, durante muchos años ha venido estudiando y ha demostrado con datos duros y contundentes que la terapia psicológica es la mejor herramienta para las posibilidades de cambio y de mejora de este tipo de trastornos. Como también lo mencioné, siempre anidada o respaldada, mejor dicho, por otro tipo de terapias alternativas como son la psiquiatría, la neurología, la nutrición y cuando se necesita otro tipo de profesionales de la salud. Pero la terapia psicológica debe ser siempre el centro de la atención del paciente. ¿De qué se trata normalmente la terapia psicológica? Primero, de que el paciente haga conciencia de las conductas dañinas que tiene para sí mismo sobre todo, pero también en el relacionamiento en el día a día con los demás. Otro asunto importante y del que ya he hecho referencia tiene que ver con el tema de la regulación emocional. Es clave que la terapia psicológica se enfoque a que el paciente pueda aprender a autorregularse emocionalmente, ¿cierto? Porque son muy desregulados en ese sentido. También, y también lo he mencionado, en que aprendan mejores formas de relacionarse con los demás, porque generan muchas relaciones de conflicto y ahí hay gran sufrimiento por parte de los pacientes y digamos de su entorno inmediato. También las formas de comunicación, también que reconozcan y aprendan a manejar mucha sintomatología de tipo fisiológico o somático, como se diría en psicología, que aparece durante el curso del trastorno y que genera mucho malestar, digamos, a nivel sintomático por parte del paciente. Digamos que así se trabajaría cada síntoma. La terapia, como también lo mencioné, es una terapia larga, de durabilidad. No existen procesos breves para el manejo de trastornos de la personalidad si se quieren, digamos, como cambios duraderos, constantes y que de verdad se pueda hablar de un cambio y no digamos de algo que sea superficial. ¿De qué depende? Depende mucho de la gravedad del trastorno, del pronóstico, de cuánto lleve el paciente con el trastorno sin haber asistido a ningún tipo de tratamiento. También depende mucho del enfoque terapéutico, ¿cierto? Sabemos que en psicología se trabaja desde muchas escuelas o desde muchas teorías y muchas, su fortaleza está precisamente en el manejo de este tipo de patologías y del estilo del terapeuta. La relación terapéutica, la empatía que se genere entre el paciente y el terapeuta es fundamental para que hablemos de que el curso del trastorno durante el trabajo terapéutico se va a transformar y en realidad se van a generar procesos de cambio. Y aquí pues obviamente el estilo y también la misma personalidad y la misma forma en la que el terapeuta aborda a los pacientes juega un papel fundamental. Bueno, en primer lugar, y lo diría no solo para los trastornos de personalidad, sino para cualquier trastorno de tipo psicológico, es que las personas que sufren de este tipo de patologías no podemos estigmatizarlas pensando que ese es su todo. No, el paciente no es todo su trastorno, el paciente es un ser humano que tiene una enfermedad como cualquier otra, de cualquier tipo, que es una persona funcional, que puede vivir en sociedad,
que se puede relacionar con los demás, que puede tener una familia, que puede tener un trabajo, que puede tener un círculo social cercano, que como digo solamente está enfermo, a veces de gravedad, sí, eso hay que reconocerlo, pero no significa que solamente lo podemos mirar desde ese punto de vista. Al contrario, lo debemos mirar con compasión, no de compasión como una mala palabra, sino desde la parte humana. No podemos deshumanizar a estas personas, al contrario, debemos humanizarlas como a nadie y debemos darle el valor social que se merecen. Lo otro es que siempre debemos tener en cuenta que estas personas no eligieron voluntariamente sus patrones de comportamiento y sus patrones relacionales, que simplemente han sido personas con unas experiencias tempranas muy complejas. También son víctimas de la genética, que no la podemos olvidar y no la podemos dejar atrás y de la cual nadie es culpable. Que tal vez lo único que debemos ayudarles es a responsabilizarse de su enfermedad y siempre abogar con ellos a que busquen ayuda, a que se motiven y a que entiendan que pueden mejorar, que pueden ser mucho más adaptativos siempre y cuando busquen la ayuda correcta. Eh, y bueno, a romper el estigma de que son peligrosos, de que nos pueden hacer daño, de que pueden ser, digamos, como peligrosos para la sociedad, que por el contrario son personas de bien, que en esta dicotomía de si somos malas o buenas personas, ellos son tan buenas personas como cualquier otras, que no los podemos categorizar como malas personas, jamás, que están sufriendo mucho y que por el contrario, en vez del rechazo, necesitan del acompañamiento y de la relación más humana posible.